Bienvenidos a su casa. Hoy ha venido a divertirse al análisis, ¿saben quién? Santiago Abascal, presidente de Vox. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches, pero no suelo ir a divertirme a la tele, en realidad. ¿Okay? Bueno, a ver si conseguimos. Ojalá esta vez lo consiga. Déjeme que le haga una pregunta y ahora le enseño unas cuantas imágenes que le van a interesar. ¿Es usted un fascista, un racista, un xenófobo, como le dicen tantas veces? Pues la verdad es que yo no me voy a poner ninguna etiqueta, pero no me voy a molestar ni perder un segundo en defenderme de ninguna etiqueta o de ningún insulto que me pongan. Porque ya hace 6 años, cuando Vox apareció en la escena pública, dijimos con claridad que los insultos que nos ponía la izquierda, y eran todos esos, que solo buscaban asustarnos y señalarnos, eran medallas que nos poníamos en el pecho. Nosotros queremos que los españoles que nos conozcan sepan que defendemos fronteras fuertes, seguridad en las calles, penas más graves para los asesinos, para los violadores, impuestos más bajos, otras políticas de vivienda distintas, un Estado autonómico que no sea el que conocemos, es decir, un Estado más fuerte, un Estado centralizado en el que no todas las competencias estén en las autonomías, y a eso que le llamen como quieran. Yo no voy a perder un solo segundo en defenderme de esos insultos porque creo que la responsabilidad que tiene Vox es defender a los españoles. Vamos a tener un buen rato para hablar con el señor Abascal, con el presidente de Vox, pero antes, la verdad es que hemos tenido un día fino. Les pongo un adelanto. Para usted, todo es un juego de trileros. Que imputan a su mujer, Milei. Que encausan a su hermano, Trump. Que su número 2 sigue en la cárcel, Eurovisión. Además de centro de negocios, el Palacio de la Moncloa era un centro de acogida para el hermanísimo. Vaya cara. ¿Por qué se empeñan ustedes en manchar el nombre de personas honestas? ¿Por qué? Ustedes que tienen un pie en la moqueta y otro en la barricada, lo único que les queda es ir calentando la calle. Dejen de insultar. Tampoco le importan los niños gazatíes, los usa como escudos electorales. Nosotros decidimos gobernar. Usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Este gobierno, señoría, garantiza la estabilidad. La pregunta és, senyor Sánchez, creu que vostè podrà seguir governant? Moltes gràcies. Y hoy también nos van a acompañar, junto al presidente de Vox, Víctor Rubido, Pilar Velasco, Carmen Tomás, Irene González. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, mire, señor Abascal, Pedro Sánchez ha presumido en distintos foros internacionales de que España tiene las calles más seguras del mundo. Dice seguridad. Lo que se dice seguridad no es lo que se proyectó el pasado domingo al mundo. Ya lo vieron, ya lo vio usted. En fin, con el caótico y vergonzoso final de la Vuelta Ciclista a España. Lo que sí es seguro es que no hay ocasión en la que el presidente se deje ver públicamente en cualquier espacio público y no le caiga una monumental bronca en forma de gritos y abucheos. Hoy ha sido en su visita a una escuela en Getafe. Antes, ya lo saben, pues fue en Paiporta, en Cuenca, en Sevilla o durante una simple salida al cine en Madrid. Sea donde sea, Sánchez disfrutará de la seguridad de las calles de España, pero desde luego se ha acostumbrado a hacerlo siempre bajo un recital de broncas, reproches y protestas. Señor Abascal, ¿usted cree que esto va a ser cada vez más habitual y le parece bien? Bueno, yo creo que probablemente es poco lo que la gente dice y hace para la gravedad de lo que el gobierno está haciendo y para la gravedad de las consecuencias que padecen los españoles como la consecuencia de la estancia de Sánchez en el poder. Claro, este es un señor que ya no puede salir a la calle. Y no puede salir a la calle porque ha mentido a los españoles en 2 procesos electorales, porque ha traicionado a los españoles pactando con todos aquellos que quieren que a España le vaya mal, porque ha aplicado una ley de amnistía cuando prometió que no iba a hacerlo, porque tiene a todo su entorno corrompido e imputado en los tribunales, porque hemos conocido estos días no solo que su mujer volvía a declarar tras la enésima imputación, sino que su hermano vivía en el Palacio de la Moncloa cuando dijo vivir en Portugal para evadir los impuestos. Y no dice nada de eso, ni Sánchez ni la ministra de Hacienda. Sabían que vivía en el Palacio de la Moncloa mientras evadía los impuestos. Son todas cosas tan graves, además de la política internacional de Sánchez, que nos está colocando al lado de los peores. Al lado de Hamás, que aplaude a Sánchez, y al lado de Maduro. Pues mire, señor Abascal, si le parece, quiero que vea con nosotros algunas de las cosas. Creo que le va a sonar lo que dice y quién lo dice. Es usted mismo refiriéndose al presidente del gobierno y lo comentamos. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. El psicópata que ocupa la Moncloa
le dan exactamente igual las consecuencias que sufran los españoles. Yo, sinceramente, creo que los odia. Odia a su propio pueblo porque no puede salir a la calle. Que la canción del verano tendría que haber sido Pedro Sánchez, chulo de putas. Tiene pesadillas con que todavía haya jueces decentes que sienten a sus familiares corruptos y a sus cómplices en el banquillo. Y por eso ya solo le mueve el odio a España y el miedo a acabar entre rejas. Se le entiende perfectamente, pero déjeme que seguramente hay mucha gente que le jalea por estas cosas y incluso dices lo que yo querría haberle podido decir al presidente del gobierno. Pero usted luego, cuando termina el día y se va a la cama, ¿alguna vez se arrepiente de ese tono tan brusco que utiliza? No. Creo que cumplo con mi obligación y con mi deber, porque eso que estoy diciendo creo que responde a la verdad. No es un insulto. Creo que decir que el presidente del gobierno es un indecente, precisamente porque se ha trincherado en el poder, es decir la verdad. Pero es que además el presidente del gobierno se lo llamó al anterior presidente en mitad de un debate en una tertulia. El presidente del gobierno no le gusta que le llamen traidor, pero ha mentido y traicionado a los españoles. Pero a la vez el presidente del gobierno llama traidor a otros políticos como a mí en sede parlamentaria. Y yo creo que estoy diciendo la verdad. Por cierto, esa referencia a cuál debía haber sido la canción de verano era después de que la gente, como ha ocurrido en todos los estadios, en todos los conciertos y en todas las fiestas populares, coreara lo que se ha estado coreando. Y yo dije, perdonen que no coreé, porque yo también tengo madre y no quiero acordarme de la madre de nadie, y creía que era mucho más adecuado definirlo de esa otra forma, porque entre otras cosas hemos conocido que incluso los pisos de su propiedad han sido ganados con dinero de la prostitución. Entonces, creo que no estoy diciendo ninguna mentira. Es verdad que igual alguien piensa que es fácil decirlo. No es fácil decirlo, es muy incómodo decirlo, pero creo que estoy diciendo lo que hay que decir y no es que la gente me jalee, la verdad. La gente me reprocha no ser aún más duro con Sánchez, sorprendentemente. Yo pienso que me expreso con total claridad y que todos los españoles saben qué es lo que pensamos, pero no tengo ningún tipo de remordimiento por cumplir con lo que creo que es mi obligación. Y además, yo digo las cosas y actúo en consecuencia. Yo después no estoy compadreando en una cafetería del Congreso y tomándome un café con aquellos a los que les estoy haciendo acusaciones tan graves. Yo me creo lo que digo. Sí, no tengo ni la más mínima duda, pero ¿le preocupa a usted, se sienta uno responsable en una cuota que pues será así, el otro dirá que es así, el de más allá dirá que es lo contrario, de este clima de crispación que hay en España, o cree que no hay un clima de crispación en España? Es que en España no es que haya un clima de crispación. En España lo que hay es una mafia en el poder. Lo que hay es una corrupción inaceptable y lo que hay es violencia en la calle. Y la violencia viene siempre del mismo lado. El mismo gobierno que hoy impulsa pues esos actos absolutamente indecentes contra ciclistas, contra familias y contra policías que han ocasionado 23 heridos, es el que hace no mucho nos mandaba a Vallecas a sus huestes, a los escoltas del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, para apedrearnos en un cordón en el que nos había metido Marlaska y que dejaba que nos lanzaran adoquines, palos y todo tipo de cosas en mitad de un mitin electoral, permitiendo que se cometiera un delito electoral. Es el gobierno que está dispuesto de verdad a usar la violencia. Lo nuestro son palabras que creo que definen una acción política y evidentemente me gustaría no tener que decirlas. Me gustaría otra España, en la que no tuviéramos que ser insultados de esta manera permanentemente por la acción del poder. Y señora Abascal, no obstante también quien sostiene que en este clima de dureza a usted se le entiende siempre todo, es difícil no comprender lo que quiere decir, de quién quiere decirlo y para qué quiere decirlo, pero en ese contexto hay mucha gente que piensa que en realidad al Partido Socialista le viene muy bien usted y que a usted le viene muy bien el Partido Socialista. Mire, si le parece, quiero que veamos otra imagen para ayudar en esta entrevista y a continuación la comentamos. Pido dejar a la comunidad educativa en paz y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción, a todas las aulas de todos los colegios y universidades en España. No tiene un perdón que la caleborroca la lleve a todas partes, y el odio y la división guerra civilista a todos sitios.
Le pongo esta imagen por lo siguiente, déjeme que también intente meterle, ya sé que es muy difícil, un poco el dedo en el ojo. Tengo entendido que, por ejemplo, este jueves su partido en la Asamblea de Madrid va a llevar una iniciativa para que se prohíba el pañuelo, entiendo que es el pañuelo islámico, en los colegios de la Comunidad de Madrid. Pero supongo que usted también sabe que a lo mejor esa medida es inconstitucional y que no hay autoridad regional que pueda imponer algo así. Esto, no sé si le parece bien, lo enlazo con lo que le decía usted. Se mete con Ayuso, hace muy bien, se mete con el PP, hace muy bien, pero al final es el Partido Socialista el que quizá explote mejor ese relato, convirtiéndoles a ustedes en una fuerza muy creciente. Hay dos preguntas. Sí. Una, la que tiene que ver con la libertad religiosa y con el uso de símbolos islámicos que sirven para someter a la mujer, y la otra pregunta es si nuestra confrontación con el Partido Popular está beneficiando al Partido Socialista. No parece. Nosotros abandonamos los gobiernos regionales de los que formábamos partes hace ahora 14 meses. Veníamos de unas elecciones generales en las que algunas encuestas falsas confundieron a la opinión pública y a algunos partidos, en las que no se sumó una mayoría absoluta entre el Partido Popular y Vox, a saber luego con quién habría pactado el Partido Popular, porque el señor Feijóo durante esa campaña electoral le ofreció pactos permanentemente al Partido Socialista, no a Vox. Es más, decía que no iba a gobernar con Vox, que no iba a pactar con Vox, e incluso se atrevió a dirigirse a los votantes de Podemos diciéndoles que si no querían que Vox estuviera en el gobierno, le votaran a él. Esa fue la campaña electoral del Partido Popular. Después de eso llegaron una serie de sucesos políticos en los que el Partido Popular nos obligó a salir de los gobiernos porque nos mintieron con el reparto de menas por todo el territorio nacional y asumieron la política migratoria del Partido Socialista como han hecho en Europa. Y nosotros hicimos una cosa que no ha hecho ningún partido político en España, que es abandonar el poder al año de haber llegado a él, en 6 regiones. Bueno, hoy las encuestas, después de todo eso, indican que hay una clara mayoría que echaría al Partido Socialista del poder y a todos sus socios. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos dicho la verdad, hayamos denunciado los pactos del Partido Popular con el Partido Socialista en las instituciones españolas, en los tribunales, en el Tribunal Constitucional, en el reparto de comisiones parlamentarias y en Bruselas respecto a las políticas migratorias y a las políticas verdes, ha hecho que hoy esa suma, que algunos creen que es la solución, llegue prácticamente a los 200 diputados y que incluso la supere. Con lo cual, no entiendo la pregunta sobre la pinza, pero me alegro que me la hagan. Ahora se la desarrollo, si le parece, señor Abascal, no, por lo siguiente, no es culpa suya, es un efecto. Lo que le pido es que analice el efecto. El efecto electoral creo que es excelente, pero... Sí, seguramente lo es para ustedes, no sé si lo es para... En fin, para ustedes lo es, no, pero cuando le hablo del efecto no significa que usted tenga la responsabilidad, pero sí que hay un efecto, y el efecto es el siguiente. ¿Cómo lo analiza? El efecto es que tiene mucho más fácil el Partido Socialista cohesionar a fuerzas, en fin, que no, en realidad no son muy homogéneas, ante un mensaje que sí que ha calado en cierta parte de la opinión pública, que es que cualquier otra alternativa es peor y esa otra alternativa solo pueden ser ustedes y el PP. Eso es lo que hace, por eso le pregunto, que malvadamente, desde la perspectiva de ellos, el Partido Socialista haga lo posible porque Vox suba, o eso es una reflexión que ustedes no aceptan o no les importa. No nos importa, además el Partido Socialista no sube, sino que baja, y en estos momentos, según todas las encuestas, parece que lo único que crece es Vox. Pero en realidad yo creo que, perdona que lo plantee en esos términos, no estoy haciendo una acusación aquí al presentador, sino en general. No puede hacerlo que quiera, pero creo que es un debate un poco falsario, porque en realidad la mayor parte de las políticas que se aplican en España y en todos los países de la Unión Europea han sido pactadas en Bruselas. Da igual que sean las políticas migratorias, que son muy claras. Von der Leyen, que es la socia de Feijóo, pues de alguna manera es la socia de Sánchez también. El Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan juntos las instituciones europeas. Y no solo afecta a las políticas migratorias, afecta a las políticas de género, las políticas educativas, las políticas verdes, lo que tiene que ver con no construir infraestructuras hidráulicas para evitar inundaciones, lo que tiene que ver con no poner facilidades e incluso prohibir la limpieza de los montes y luego tenemos los incendios. Todo eso viene de Bruselas. Y de todo eso nosotros no somos responsables. Pero sí tengo una responsabilidad, que es decir que lo están haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero voy más allá. Si los españoles quieren de verdad estar tranquilos respecto a una posible alternativa en el gobierno de España,
lo que tienen que hacer es pedirle al señor Feijóo que se comprometa a no pactar con el Partido Socialista. Y puede empezar por Bruselas, porque en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, ya hay una mayoría alternativa entre grupos patriotas, grupos conservadores y el Partido Popular, que podría significar que se rompe ese pacto histórico, ese pacto bipartidista entre socialistas y populares. Es el Partido Popular el que tiene que tomar la decisión, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es decir a los españoles qué es lo que queremos hacer. Lo estamos diciendo con una claridad extraordinaria. Algunos pensarán que de una forma excesiva, pues no. Hemos visto aquí unas intervenciones mías un poco señaladas. También a veces eran las últimas. Sí, lo sé. No estoy protestando, ¿eh? También a veces digo cosas en otro tono. Pero a nosotros se nos entiende perfectamente. Que los españoles emitan el veredicto y que sepan qué es lo que nosotros vamos a hacer con esa fuerza. No sé si serán 40, 50 o 80 diputados o si ganaremos las elecciones, porque faltan 2 años para las elecciones y yo creo que debemos saberlo. No debemos confundir a los españoles y hacerles creer... ¿Está convencido de eso? Bueno, yo creo que al frente del poder en España hay una persona a la que yo he definido como un psicópata, que no tiene ningún límite moral, lo está demostrando. Hay un señor que ha dicho unas cosas en la oposición y las contrarias en el gobierno. La exigencia que él hacía al gobierno cuando era el líder de la oposición no tiene nada que ver con su actuación en el gobierno y creo que está dispuesto a cualquier cosa. Y además creo que Pedro Sánchez en este momento no solo defiende los intereses de Pedro Sánchez, creo que defiende los intereses de todos aquellos que en España le sostienen, que son los que quieren que a España le vaya mal, todo el separatismo y todo el filoterrorismo, y también los intereses de potencias que nos están comprando o chantajeando. Los intereses de China, lo estamos viendo estos días, los intereses de Marruecos, se ha cambiado la posición internacional sobre el Sáhara de la noche a la mañana, y los intereses del cártel de Puebla, Petro, Lula y compañía, que es la gente con la que Sánchez ha ido a fotografiarse hace pocas semanas para mostrar fuerza internacional. Nos está colocando en el peor lugar, pero esos también tienen interés en que Sánchez permanezca en el poder. Y creo que Sánchez, sin presupuestos, con imputaciones del Supremo y ante cualquier noticia que se publique sobre corrupción, va a hacer lo posible para llegar al final de la legislatura. Siempre dice usted, señor Abascal, que está lo peor por venir. Es un diagnóstico que también dicen en el Partido Popular algunos dirigentes. Ustedes en Vox lo recalcan muy a menudo. Hay analistas políticos que también lo dicen, pero ¿a qué se refiere cuando dice que lo peor está por llegar? Pues realmente no lo sé, porque no soy capaz de meterme en la cabeza de una persona sin ningún escrúpulo moral, pero yo no descartaría nada, ni siquiera una trampa electoral. ¿A qué se refiere con una trampa electoral? A cualquier cosa que puedan hacer pensando que no les pillan, que altere el resultado electoral. A cualquier cosa. Yo creo que Sánchez ya ha demostrado que no tiene límites. Ha metido hasta en la cocina de las instituciones españolas a Bildu. No había más que ver hoy cómo debatía con Bildu, con un respeto sorprendente. Está haciendo lo mismo con el separatismo vasco y con el separatismo catalán. No salía con gentuza en el orden internacional. Recibimos el aplauso de organizaciones criminales y terroristas de carácter satánico como jamás. Y yo francamente creo que Sánchez va a hacer cualquier cosa. Era increíble hace solo unos años pensar que íbamos a tener un presidente del gobierno que llegara hasta aquí. Pero de alguna forma es lo que la izquierda viene haciendo desde Zapatero. Zapatero empezó tomando algunas medidas y parecía que no podía ir a más. Y cada 6 meses doblaba la apuesta. Cuando Zapatero se fue y llegó Sánchez, probablemente no pensamos que Sánchez podía ser peor que Zapatero. Lo logró. Y Sánchez, en esta segunda legislatura, es peor que el Sánchez de la primera legislatura. Y creo que cada día que pasa está dispuesto a hacer algo peor. Ha hablado usted de Europa, de líderes internacionales, de problemas internacionales. También anda por allí Donald Trump, entre otros líderes. En fin, ya sé que le voy a contar a usted de la guerra de los aranceles. ¿Qué le voy a contar de los reproches que se han hecho ustedes por posicionarse, a juicio de algunos, demasiado cerca de Estados Unidos y por tanto alejado de intereses económicos nacionales y también de sectores como agrícolas? Y en ese ámbito internacional también quiero que veamos una imagen que le proyecta a usted y proyecta a una de sus, no diría ya socias, pero sí amigas, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Es que quiero hacer una pregunta al respecto, no sé si tenemos por ahí ese momento. Nosotros tenemos claro que solo existe una alternativa que salvaguarde lo que somos y la paz de nuestras calles. La deportación masiva de inmigrantes no integrados.
aquellos en situación de absoluta ilegalidad y también los regularizados que delinquen, así como los que militan en esa yihad que quiere imponer sus costumbres a las nuestras. Bueno, ha salido fea Giorgia Meloni en este vídeo. Sí, bueno, sí. La verdad es que la mejor a usted, ¿eh? Y usted tiene bastante éxito, ¿eh? No, vamos a escucharla ahora y creo que a usted también. Esta imagen que acaban de ver era de la presencia virtual del señor Abascal en una manifestación en Londres de este fin de semana. Hablaremos ahora de inmigración también, pero me interesa mucho esa escena porque quiero meterle también un poco el dedo en el ojo con los asuntos internacionales, que usted habla mucho de von der Leyen y de Europa, pero a lo mejor le gusta menos hablar de Trump. Vamos a ver estas imágenes. No nos vamos a ir, ni de nuestros barrios, ni de nuestra patria, ni vamos a aceptar que proclamen el califato de Bruselas y que pretendan imponernos desde allí lo que nuestros pueblos rechazan y han rechazado a lo largo de su historia, a lo largo de nuestra larga historia. La unidad de Occidente es fundamental. El mundo necesita Occidente y Occidente necesita Europa. Una Europa capaz de asumir plenamente sus responsabilidades también en materia de defensa y de ser un actor influyente en otros escenarios de crisis. A ver, señora Abascal, no me dirá que Giorgia Meloni es una peligrosa colaboracionista con la socialdemocracia azul y con la socialdemocracia roja, ¿no? Es que me ha llamado mucho la atención el contraste entre usted hablando del califato de Bruselas y uno de sus referentes, aunque ya no formen parte de la misma familia en el Europarlamento, sé que lo es político y personalmente para usted, hablando de la necesidad de Europa. ¿No alimentan ustedes a veces determinados fantasmas que si se rasca luego debajo en su propio aspecto o ámbito ideológico, hay líderes que cuando llegan a gobernar se les pasa? Yo creo que no hay ninguna contradicción, porque precisamente cuando nosotros criticamos el califato de Bruselas, estamos defendiendo la necesidad de Europa. Y Europa va por muy mal camino. Europa va por un camino que está destruyendo la identidad de Europa, la soberanía de las naciones de Europa, que está destruyendo la seguridad en las calles, y eso es a lo que nosotros nos referimos, y que está terminando con la libertad de la mujer. Pero de todas formas, yo aquí no he encontrado ninguna contradicción, yo no pienso igual que todos mis aliados. Precisamente el gran logro de Vox es que es capaz de hacer política internacional sin compartir absolutamente todas las decisiones que toma un aliado, pero sabiendo que lo hace defendiendo sus intereses nacionales. Cuando Giorgia Meloni toma decisiones en el marco de la Unión Europea, lo hace defendiendo los intereses de Italia. Cuando Donald Trump anuncia aranceles que a mí no me gustan, a pesar de que todos los medios hayan mentido sistemáticamente sobre ello, lo hace defendiendo lo que él cree que son los intereses norteamericanos. Entre los líderes patriotas nos entendemos y nos comprendemos. Y por eso nuestra alianza... ¿Pero le parecen mal los aranceles de Trump? Yo no deseo los aranceles de Trump. Yo puedo comprender que alguien quiera poner aranceles, que quiera hacerlo, que crea que eso es mejor, pero yo no los deseo para España. Y si yo estuviera en el gobierno estaría peleando para impedir esos aranceles. ¿Y cómo pelearía? De la manera contraria a Sánchez y al Partido Popular. En vez de tener un acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Chino, como tiene el Partido Popular, acuerdo aún no roto, y en vez de irme a China a vender España, como ha hecho Sánchez recientemente, a dejarnos en manos de Huawei y poner absolutamente toda nuestra inteligencia y nuestros datos al acceso de una dictadura comunista, pues yo haría lo contrario, intentaría estar en Occidente, como ha dicho Giorgia Meloni, e intentaría, si es posible, ponerle los aranceles a China, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo entiendo que planteéis esas contradicciones, que digáis, este líder dice una cosa distinta, pero bueno, estaban con nosotros este fin de semana. Sí, sí. Porque de la misma manera que yo comprendo esos discursos diferentes, ellos también comprenden que nuestra posición es diferente, porque entre los patriotas nos respetamos y nos comprendemos. Quien no puede comprender a un político que defiende intereses nacionales y soberanos, pues es otro político que en realidad recibe órdenes o instrucciones desde Bruselas. Por otro lado, Giorgia Meloni es un ejemplo, porque ha logrado lo que creemos que habría que hacer en Europa, y es un gobierno de coalición de 3 partidos que a su vez forman parte de 3 grupos en el Parlamento Europeo, de conservadores y reformistas, del que forma parte Giorgia Meloni, que era en el que nosotros estábamos antes, del grupo de patriotas, que es del que formamos parte ahora y que yo presido, y del Partido Popular de Italia, que es Forza Italia. Y esa mayoría que Giorgia Meloni tiene en Italia ya es una mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo. Y yo quiero que los españoles sepan, y quienes nos están escuchando sepan, porque es muy importante, que si esa mayoría no se pone en marcha es únicamente porque el Partido Popular no quiere.
porque es perfectamente factible. De hecho, en alguna ocasión ya se ha votado en relación a Venezuela conjuntamente, y solo los socialistas y la extrema izquierda, y otros se han quedado fuera de esa votación. Se ha llamado la mayoría Venezuela. Esa mayoría ya podría gobernar la Unión Europea, ya podría haber otras personas al frente del gobierno de la Unión Europea. Pero ¿y no será, señora Abascal, que también ustedes enlazan muy bien con el público, que a veces para problemas muy complejos solo es capaz de digerir soluciones muy sencillas, pero que no son siempre fáciles de aplicar? Le pongo un ejemplo, con la inmigración. Vamos a ver, ahora sí creo que tocan las imágenes de lo que usted dijo este fin de semana en Londres, en un acto que la verdad me llamó mucho la atención, esa manifestación de muchas personas allí en Londres, bueno, pues pidiendo acabar con la inmigración irregular. Nosotros tenemos claro que solo existe una alternativa que salvaguarde lo que somos y la paz de nuestras calles. La deportación masiva de inmigrantes no integrados. Aquellos en situación de absoluta ilegalidad y también los regularizados que delinquen, así como los que militan en esa yihad que quiere imponer sus costumbres a las nuestras. Mire, yo que estoy bastante de acuerdo en eso, me llama la atención cómo usted le niega a casi nadie que esté también en esa misma línea. Y le pongo el ejemplo que le recordaba antes. Debate en la Asamblea de Madrid, parece que son ustedes los únicos que están dispuestos a proteger a la mujer. Debate sobre la inmigración y los menas, parece que son ustedes los únicos que están en la línea de frenar esa inmigración irregular. ¿Cuánto hay de postureo electoral en arrogarse esas banderas y cuánto hay de verdad de percepción de que es imposible trazar o trabar mayorías con otros partidos? Yo creo que en levantar esas banderas, sin afirmar lo que afirmamos sobre lo que queremos y sobre lo que hacen otros partidos, hay una verdad absoluta. Porque que una líder regional en Madrid diga en algunas ocasiones un discurso parecido a Vox, no puede hacernos olvidar que forma parte de un proyecto nacional, que es el del Partido Popular, que hace otras cosas, y que forma parte de un proyecto europeo, que es el del Partido Popular Europeo, que hace exactamente las contrarias. El problema es que el Partido Popular va cambiando permanentemente de mensaje en relación a esto, y lo hace únicamente por Vox, no por convicción. Pero nosotros no estamos ofreciendo respuestas sencillas a problemas difíciles. Estamos tratando de proponer soluciones rápidas y contundentes a problemas existenciales, que si se dejan continuar van a tener muy difícil marcha atrás. Si España llega a la situación de Francia, de Bélgica, donde ya hay políticas belgas que dicen que a los belgas que no les gustan, políticas islamistas, de la islamoizquierda, que a los belgas a los que no les guste el velo, que se vayan de Bélgica. Ya están diciéndonos que nos vayamos de nuestro país. Aquí vemos entrar a chavalitos que los entrevistan y dicen, esto era nuestro, esto era al-Ándalus. Y vienen aquí, y les acogemos, nos dicen que son menores, la mayor parte de las veces es mentira, luego parece que hay muchas dificultades para echarlos, los países de origen dicen que no los quieren, pero a la vez, o nos dicen aquí que los países no los quieren, pero esos países dicen que sí, que es que España no los manda, que son los jueces españoles. Bueno, la solución no parece fácil, pero habrá que empezar en algún momento, habrá que mandar el mensaje exactamente contrario a las mafias. Hasta ahora el mensaje es: ven aquí, te vamos a repartir por el territorio nacional, te vamos a meter en un centro de menores, vas a poder salir, y aquellos jauja, porque te detienen y al día siguiente sales. Y te acusan de una violación en el País Vasco, te llevan a Madrid y violas a una chica en un parque, una niña de 14 años, como pasó hace poco. Entonces, eso hay que pararlo. Entonces me podrán decir, es que usted plantea soluciones radicales. Menos mal que planteamos soluciones radicales. ¿Qué hay que hacer? Pues yo decía el otro día algo que era simbólico. Hay que confiscar el Open Arms y hundirlo. Sí, no quizá... Luego decía, no, es que usted quiere hundir un barco... Pero por lo menos en ese orden. Bueno, es que dije confiscarlo y hundirlo. Porque ya conozco lo que voy a encontrar en el gobierno y a veces Decía entre que otros. no iba usted a bombardear. No tenía ninguna intención, pero era el mensaje que había que lanzar a quienes vienen ilegalmente. Había que lanzar solo a las mafias. Pero, señor Abascal, y si no, poner el barco en sentido contrario. Déjeme que le insista, para llevarles para allí. Yo creo que cualquier persona que le oiga le parecerá muy razonable que usted diga, aquí no puede haber una inmigración masiva irregular y los recursos son finitos. Pero ustedes, por ejemplo, también han gobernado en comunidades autónomas y más allá de estos problemas sabrán que hay problemas, se me ocurren 2 o 3, la vivienda, la educación,
los servicios sociales que necesitan de propuestas concretas y que no todo es tan vistoso. Ustedes que ya han sido partido de gobierno, que se hayan salido hace 14 Pero las propuestas meses, son muy concretas. Para esos problemas, por salirnos solo de lo que es más llamativo, ¿qué soluciones tienen? Por ejemplo, ¿qué haría usted con la vivienda? Con la vivienda, en primer lugar, permitir la construcción en todos los espacios que no sean protegidos. Empezar a liberalizar el suelo para que se construyera mucha más vivienda privada y vivienda social. Y, por supuesto, no intervenir en el mercado, como lo está haciendo la izquierda, porque lo que hace es que salgan más viviendas del mercado. Pero, claramente, durante 40 años no se ha hecho lo correcto, porque más o menos tenemos la misma edad. Nuestros padres es probablemente... usted infinitamente más mayor que yo, pero bueno. Yo no me había dado cuenta. ¿Cuántos años tienes? Lo suficientes. Bueno, esto luego lo meterán en la Wikipedia los televidentes y lo comprobarán. Creo que le saco un par de años. Bueno, entonces... Sí. Bueno, en cualquier caso, nuestros padres accedieron a viviendas en los años 70, en los años 80, con unos créditos muy baratos y pagando impuestos muy bajos. ¿Cómo es posible que cada vez paguemos más impuestos y que cada vez sea más difícil acceder a la vivienda? Que los salarios hayan bajado. ¿Qué han hecho los políticos durante estos 40 años exactamente? ¿Cómo es posible que los servicios públicos se estén degradando cuando pagamos cada vez más impuestos? ¿Cómo es posible que haya menos seguridad en la calle, menos policía? Pero perdóneme, ¿qué haría usted lo he contestado, en concreto? en con relación, otro tema, por ejemplo, con la administración pública. Ustedes saben que en el inicio, yo creo que de una manera injusta, les decían que se querían cargar todas las comunidades autónomas, pero creo que hace mucho tiempo que no hablan de ello. Injusta no. Lo que digo injusta es que ustedes lo explicaban, no era llegar aquí y arrasar con todo, tenía una explicación. Pero ahora, pasado un tiempo, precisamente está usted diciendo, cuando más se recauda, peores son los servicios. ¿Qué haría usted con la administración pública? ¿Despediría funcionarios, cerraría ayuntamientos, acabaría con diputaciones? ¿Qué es lo que haría Vox? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el problema es la administración regional. Las diputaciones estaban ahí y antes de ser herramientas de colocación, en lo que se han convertido en muchos casos, estaban ahí hace 180 y pico, 190 años, creo que desde 1837. Y la distribución provincial, y no ha ocasionado el problema que han ocasionado las autonomías, que vemos que además se desentienden de las competencias cuando pintan bastos, cuando hay inundaciones o cuando hay incendios. Nosotros lo que planteamos es una reforma constitucional para que las competencias que nos hacen iguales en derechos y en libertades sean competencias del Estado y para que la administración cueste menos. Y esas cosas hay que hacerlas con una reforma constitucional, para la cual no tenemos mayoría, pero queremos que la gente sepa dónde tenemos el corazoncito, qué es lo que nos gustaría hacer. Y en relación a la administración pública, pues habrá que ver cuántos españoles están trabajando en el sector privado y manteniendo la administración pública. Y probablemente habrá que amortizar en algunas áreas puestos de trabajo en la administración pública. ¿Haría Telemadrid, como yo he llegado a escucharle a algún dirigente de Sí, Vox? Nosotros hemos dicho que las televisiones autonómicas son absolutamente prescindibles. Creemos que las televisiones... ¿Sabe usted que a veces somos útiles? Bueno, yo tengo una buena opinión de usted, pero eso no debería confundirme y hacer que yo, porque usted me caiga bien, pues cambie de opinión política. Al contrario, yo creo que me honra decir que incluso con una persona que me cae bien estaría dispuesto a plantear el cierre de Telemadrid. No de Telemadrid, de las televisiones autonómicas, las televisiones pagadas por el poder. Yo creo que lo que hay que hacer también es que sea la actividad privada la que mantenga eso. Yo creo que ni los partidos, ni los sindicatos. Pero ¿se da cuenta del contrasentido de dedicarse a usted a una actividad pública y pertenecer a un partido financiado con dinero público y decir que hay que cerrar, por ejemplo, Telemadrid? Es que yo estoy planteando que los partidos no tengan financiación pública, que los partidos se financien con las cuotas de sus afiliados y los sindicatos con las cuotas de sus sindicatos. Lo hemos puesto en marcha en Castilla y León el poco tiempo que gobernamos y en cuanto cerramos la puerta para salir, el Partido Popular volvió a recuperar la financiación que tenían comisiones y UGT. ¿Eso es fácil hacerlo? Pues supongo que no, pero igual no es tan difícil como dicen. Nosotros pensamos que los periódicos los tienen que sostener sus lectores, que los partidos los tienen que sostener sus militantes y los sindicatos sus sindicados. Y yo creo que en eso también está de acuerdo la mayor parte de la gente que nos escuche. Y alguno dirá, bueno, ¿usted recibe financiación pública? Hombre, no querrán que vayamos a la guerra política contra Sánchez con las manos atadas detrás. Pero si nosotros gobernáramos, desde luego queremos que la gente sepa cuál es nuestro planteamiento y es ese. Y señora Abascal, que se me agota el tiempo, pero déjeme que le haga... A mí me gusta que aquí, y en la mesa lo sabrán, los tertulianos, todo el mundo se vaya a la cama después de haber tratado temas duros con una sonrisa y que nos enviemos un saludo fraternal, ya ve.
Y en ese sentido me gustaría escucharle algo bonito de alguno de sus rivales. ¿Con quién se entiende usted y a quién le gusta, bueno, pues tener cerca? Con los rivales políticos. Muchas veces estáis preocupados con... No, yo no estoy preocupado nada más por muy poquitas cosas y son muy importantes. Dicho en global, ¿no? Pero con bueno, la relación que podemos Telemadrid, tener con el Partido Popular o con Feijóo. Yo tengo una relación muy correcta con el señor Feijóo. Me parece un hombre muy cordial, educado, que tiene gracia. Hoy mismo nos hemos cruzado y hemos intercambiado unas bromas. Pero tenemos una gran discrepancia política. Eso no significa que no nos podamos poner de acuerdo, pero yo creo que él se va a poner de acuerdo con el Partido Socialista, porque lo ha expresado permanentemente. Y no significa que yo deteste a alguien que va a ponerse de acuerdo con el Partido Socialista. Me parece muy mal. Creo que debe decírselo a los españoles, que no debe engañarlos. Pero no tengo una opinión negativa del señor Feijóo. Bien, qué bien. Pues, señor Abascal, presidente de Vox, gracias por atendernos en Telemadrid. No sé cuánto tardará en volver, pero espero que siga abierta. Bueno, si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Nos encontraremos en cualquier otro sitio. Cuando quieran y en todo caso podrá comprobar que no he eludido ninguna de las cuestiones. Por supuesto. Y que además no he dicho nada que no haya dicho en otras ocasiones. Pues muy amable, presidente de Vox, gracias por estar aquí en Telemadrid. Gracias. Hasta otra, hasta pronto. Bueno, Bieito, te voy a pedir...